Bueno, vamos por el segundo bloque, ya finalizando. Como dije, esta es el primer análisis que hice del texto de Esquirlas del Alma. Hay un segundo texto y también se me ocurrió que después de una articulación y de una relectura seguramente surgiría un tercer texto, porque a veces sucede que, bueno, la posibilidad de trabajar con un libro en distintos momentos, después que se ha hecho, vamos a decir, un primer análisis, un segundo análisis, como en este caso, van surgiendo nuevas ideas, uno se va como afianzando en la lectura del texto y va extrayendo un nuevo saber, ¿sí? Esto está íntimamente ligado al concepto dialéctico con la cual va a trabajar Freud cuando se trata de escuchar un sueño, en el sentido de que lo que el texto oral de un analizante expresa, digamos, va a ser considerado lo manifiesto, y el trabajo del analista o del psicoanalista es la de poder leer las ideas latentes, o sea, las ideas que están en el texto pero que no están escritas, o sea, que están detrás, podríamos decir, ¿no? Extraer eso que sería la lectura poética, ese sentido oculto, ¿sí? Que hay que develar, que hay que descifrar. Bueno, mi trabajo va por ese lado, ¿sí? Entonces, la posibilidad de seguir leyendo este texto implica la posibilidad de poder seguir escribiendo de una manera mucho más descriptiva, más explorativa, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir terminando con esta primer aproximación a este libro, que vuelvo a repetir que en una primera instancia me generó, desde el punto de vista emocional, sustraerme de la realidad. Bueno, la escritura, dice, pide renunciar a la conciencia, a la vigilia, para dar lugar a la observación aguda que caracteriza en este caso a Mariano Dorona, ¿sí? Y la imaginación haga su trabajo. Así nació este libro, hubo un estallido, una explosión en el alma de este poeta, y cada breve poema es una esquirla que nos regala y nos propone no abandonar esa búsqueda que tiene que ver con la fe, la verdad y el amor. Sí, o sea, esto es lo interesante, ¿no? O sea, en este caso, este texto está escrito no solamente para demostrar una experiencia personal de este escritor, sino también la propuesta de que cada esquirla pueda ser el comienzo, ¿sí? De una nueva escritura, o que el lector, a través de alguna de estas esquirlas, se sienta convocado, se sienta provocado, seducido, ¿sí? A iniciarse en el trabajo de la escritura, ¿sí? Cuando digo trabajo me refiero al tema del proceso, lo que significa enfrentarse al papel en blanco y empezar a desarrollar ideas, a asociar conceptos, imágenes, ponerlo en palabra, exteriorizar aquello que la imaginación va generando, que la fantasía, que lo que uno va sintiendo, ¿no? Esta es la propuesta. Y la escritura implica un proceso de transformación constante que a mi criterio tienen tres fases: la fase de la catarsis, la fase ideológica y la fase poética, ¿sí? Que por supuesto una es consecuencia de la otra. Cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo que todo escritor, sin excepción, debe pasar por este proceso, ¿sí? De aprendizaje. O sea, poder llegar a escribir un texto de esta envergadura, digamos, implica una experiencia de trabajo que no surge de un día para otro, no es por generación espontánea ni nació de un repollo, sino que es parte de una experiencia que se va capitalizando en el tiempo de la propia escritura, ¿sí? Para esto implica, por eso hablo de autoconocimiento y autotransformación y de autocrítica. Si no existe esto en el escritor, digamos, es muy difícil poder alcanzar un nivel poético de transmitir un mensaje como en este caso, ¿sí?
Entonces, Esquila del Mal es un texto, dice, de principios altruistas, donde la solidaridad, la compasión, el compañerismo y el compromiso son actitudes de un ser humano, como en este caso del señor Dorola. Su sentir es, primero está el otro y luego vengo yo. ¿Sí? O sea, esto es lo interesante para remarcar, digamos, este es su mensaje, ese es su trabajo de transformación, seguramente en la que él como escritor y como ser humano están totalmente atravesados. ¿Por qué hago este planteo? Porque yo no concibo, digamos, una producción literaria sin los condicionamientos que hacen a la constitución del ser humano. Yo particularmente me interesa rescatar en un texto literario como este u otros que voy trabajando los aspectos humanos con la cual se trabaja la ficción, se expresa en lo humano, y que no tengo duda que ese ser humano que escribe, que se transforma o adquiere la profesión de escritor, está atravesado por todas esas experiencias. Sucede que la metáfora tiene la particularidad de transformar esa experiencia concreta y real de la vida cotidiana en otra cosa, en este caso en aforismo, ¿sí? Esa es mi propuesta, digamos, ¿sí? No me interesa, digamos, leer un texto desde el punto de vista pura y exclusivamente objetivo, sino rescatar la sensibilidad humana que el texto transmite. Entonces, estas siguientes frases, a mi criterio, forman la columna vertebral de este poemario, y los demás poemas forman un mapa, como si fuera un sistema nervioso en que se distribuyen en la composición de un ser vivo, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo acá rescaté 5 aforismos que dicen lo siguiente. Primero, la coincidencia es la semilla de los hechos. O sea, lo que nos está diciendo es que los hechos no son en sí mismos, sino a través de una relación con otro, ¿sí? Y que para eso es necesario que exista justamente ese estado de coincidencia, de semejanza. O sea, hay algo que nos une, una particularidad que nos une con el otro elemento, ¿sí? Y que hace posible que el fenómeno exista. La calma del ermitaño nos insinúa lo absurdo de la búsqueda de libertades urgentes, ¿sí? La calma del ermitaño nos insinúa lo absurdo de la búsqueda de libertades urgentes, ¿sí? O sea, lo que nos está planteando justamente es esto, ¿no? Que en la vida cotidiana la satisfacción es inmediata de las urgencias básicas de la vida. Si le damos preponderancia a eso, ¿sí? Esto se vuelve absurdo, y es lo que pasa generalmente, ¿sí? Cuando no hay un proceso de meditación, de discernimiento con respecto a ciertas urgencias por satisfacer, terminamos siendo esclavos justamente de esas urgencias. Porque digamos que el ermitaño representa ese personaje distanciado justamente de las urgencias, justamente de la opinión, ¿sí? Del bullicio, del agrupamiento, ¿no? Y el ermitaño significa también estar en silencio y en contacto con el otro, ¿sí? A través del silencio y el aislamiento. Cuanto más amplio sea el ángulo de tu alma, mayor será la endija del sol en tu refugio. Esto también me parece interesante. Cuanto más amplio sea el ángulo de tu alma, mayor será la endija del sol en tu refugio, ¿sí? Entonces, la posibilidad de que haya una coincidencia en los hechos, ¿sí? Adquirir la calma del ermitaño es tener la posibilidad que el ángulo de nuestra alma se amplíe para que los rayos del sol iluminen mucho más ese refugio, ¿sí? O sea, está hablando
Y él está convencido de la existencia del alma, la existencia del ser como refugio, ¿sí?, de nuestro propio estado espiritual. Las dudas del alma no se pagan con dinero ni con excesos de caricias. ¿Sí? Esta también es otra propuesta interesante en el sentido de que las deudas del alma no se pagan con dinero ni con excesos de caricia. O sea, lo que abiertamente está diciendo que para adquirir, digamos, esas herramientas de autoconocimiento, de autotransformación, ¿sí?, del alma, que el dinero de alguna manera viene a prostituir esta situación, ¿sí?, y que el exceso de caricia, en todo caso, digamos, la demanda de amor excesiva, ¿sí?, el andar pidiendo amor, el andar demostrando amor excesivamente, digamos, no llevan justamente a calmar las deudas del alma. Porque esto lo que nos está demostrando es que hay un cierto nivel de prostitución a nivel espiritual y moral, y que por lo tanto, si el dinero y el exceso de caricia lo único que hace es endeudar más al alma, ¿sí?, y alejarla de esa posibilidad de poder el alma purificarse a través del proceso, vuelvo a repetir, del autoconocimiento y de la autotransformación. Entonces, esta frase lo que nos está diciendo es que sin autocrítica, ¿sí?, no es posible pagar nuestra deuda espiritual, ¿sí?, que otro camino conlleva justamente, ¿sí?, a la prostitución moral, ¿sí? Y después, para finalizar, dice: quien escribe sin alma barre los surcos de sus propias huellas. O sea, yo diría que estos 5 versos, o estos 5 aforismos, están íntimamente ligados porque está en íntima relación con el anterior, ¿no? En el sentido que nos está diciendo: quien escribe sin alma barre los surcos de sus propias huellas. O sea, que ¿quién va a escribir sin alma? Va a escribir aquel que ha decidido, digamos, prostituirse moralmente, ¿sí?, para poder seguir sintiendo que está adeudado moralmente y espiritualmente, y por lo tanto su escritura, digamos, va a tener estas condiciones, ¿sí? O sea, vamos a hablar de que estamos hablando de una escritura que va a estar enfocada en el ámbito de lo catártico y lo ideológico, y que nunca va a acceder concretamente a lo poético. Esto es lo que nos está diciendo este último verso. Quien escribe sin alma barre los surcos de sus propias huellas, o sea, de su propia experiencia. Esto es lo que nos está transmitiendo Dorola, ¿sí?, en la cual yo comparto de que el proceso de la escritura creativa conlleva estos compromisos. Si no, el escritor justamente se vende por dinero y por caricias. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema muy interesante. Más adelante volveré a trabajar el libro, vuelvo a repetir que me convoca a un análisis más profundo a medida que va pasando el tiempo, y bueno, en otro momento trabajaré digamos el segundo análisis que he hecho de él. Así que muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar dentro de una semana.